Muy buenas tardes, mi nombre es Taino Rafael Matute, estudiante de Derecho. Voy a dar inicio a la exposición sobre delito y dolo. En este caso, la materia de Derecho Penal, módulo 3. En relación al delito, se dice que es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia resulta contrario a lo establecido en la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. Es decir, el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también serán atribuibles el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En este sentido, el delito en Venezuela se encuentra representado por un conjunto de acciones que realizan las personas en los diferentes lugares donde habitan. Estas pautas de conducta van en contra de las normas de acción concertadas entre los ciudadanos a modo de vivir bajo cierta competencia. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre aquí en este caso? Que lo esencial de esa figura jurídica es que está asociada con una pena por su carácter antijurídico, al estar prohibido por una ley y culpable por ser reprochable a una o más personas para que una conducta sea calificada como delito. En este caso se requiere una cierta gravedad en ella. Es decir, los elementos integrantes del delito son eh, la acción, la antijuridicidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Continuando con la disposición correspondiente al módulo 3, el estado anormal de una persona sonámbulo, que suele ser considerado causa irresponsable en materia penal. Asimismo, el estado de sueño natural es el resultado de cansancio mental y corporal de los quehaceres naturales de la vida, formando parte de ella que permite que las personas descansen en este modo de las angustias, de la zozobra, del agotamiento físico, para que una vez descansada pueda recomenzar su labor. Sonambulismo se presentan como una anomalía que surge en el sueño natural y que conduce a un segundo estado, determinándose espontáneamente por vuelta de sueño con confusión mental o bajo excitación que despierta al sujeto en estado de sonambulismo. Bajo este estado los actos son ejecutados de manera automática, son caracteres de voluntad y por tanto ausentes de acción y de responsabilidad. En cuanto a los ensueños son pesadillas. Las pesadillas son ensueños angustiosos, desagradables y violentos. Las personas en estos estados pueden realizar un acto adecuado o algún tipo penal, pero estará exenta de responsabilidad penal, pues ese acto no ha sido voluntario, sino maquinal. En cuanto a la ebriedad del sueño, es la persistencia de la actividad del sueño al despertar, que durará algún tiempo y que depende de varios factores. La persona no está totalmente despierta ni totalmente dormida, es decir, está en una especie duerme-vela, entre dormido y despierto. En este corto periodo, las personas pueden realizar actos adecuados a un tipo penal, pero en estos casos tampoco es considerado delito y por tanto no acarreará responsabilidad penal. La hipnosis. En este caso, la hipnosis, el sueño artificial se define diciendo que es una situación especial del sistema nervioso, determinada por maniobras de carácter artificial. En el sueño artificial, el hipnotizador se propone estancar, fija la atención de la persona que desea hipnotizar para permitir de esa manera la introducción del sueño artificial o hipnosis. Para alcanzar este objetivo emplea ciertos procedimientos como la presión sobre ciertas partes del cuerpo, fijar la mirada de aquel a quien desea dormir poniéndola en un objeto brillante, etc. Una persona hipnotizada puede ejecutar un delito, un acto adecuado o un tipo penal. Interesa saber
hasta qué punto hipnotizado puede ser responsable penalmente, tomando en cuenta ciertas consideraciones. En relación al dolo, es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito. Es decir, el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe que es contrario a la ley. En cuanto a los elementos del dolo, podemos señalar los elementos descriptivos, señalan situaciones o acciones. Ejemplo, matar a otro por lo general no suele causar problemas en el ámbito de comprensión del sujeto. 2. Los elementos normativos son síntesis de niveles de conocimiento como expresiones culturales, ejemplo, exhibición obscena, para valorar el conocimiento de la voluntad. Hay que hacer una valoración paralela en la esfera del profano, es decir, ciudadano de la calle. Tercera, los elementos esenciales son aquellos sin cuya concurrencia no se daría el tipo. Para que el sujeto se le pueda imputar esa situación, el sujeto debe conocer. Es decir, los elementos accidentales son de los tipos accidentales. El tipo de muerte del otro es un elemento accidental. El homicidio, elementos esenciales, que ese sujeto matará a otra persona. Alevosamente, la alevosía sería un elemento accidental típico, recogido en el tipo extratipo o generales, que no están recogidos en el tipo y son agravantes y atenuantes. En relación a los principales elementos del dolo, y los señalados como tales por los principales autores son los intelectuales y los elementos emocionales. En cuanto a los elementos intelectuales, exige que el conocimiento de los hechos actuales, aquellos hechos de tipo legal que existe ya en el momento, en el acto de voluntad, se realiza y que por lo tanto son independientes de la voluntad del autor. Los elementos emocionales, la escuela positivista combate insuficientemente el concepto clásico de dolo, integrado únicamente por la concurrencia de la inteligencia y de la voluntad, y lo hace consistir en tres elementos: voluntad, intención y fin. Es decir, la voluntad se refiere al acto en sí, como en el disparo de un revólver que puede ser requerido o accidental. Clasificación del dolo. El dolo determinado es aquel que ha sido dirigido a un preciso fin criminoso. Por ejemplo, la muerte de un individuo, también conocido como dolo específico, consiste en la consecuencia de un fin determinado. En cuanto al dolo indeterminado, es aquel el cual es informado el hombre que se ha dirigido a un fin malvado, previniendo además que sus actos pueden derivar un evento más grave, pero sin desear y querer ese efecto, más bien esperado que no. En cuanto al dolo inicial, un ejemplo típico de dolo inicial sería el de la persona que quiere matar y mata. Existe dolo en el inicio, es una intención que surge en el sujeto del principio. Dolo de daño y dolo de peligro. El dolo de daño consiste en la voluntad consciente de producir un daño en los bienes o intereses de la persona. El dolo de peligro consiste en poner en peligro los bienes e intereses de las personas. Dolo de ímpetu y dolo de propósito. Se distinguen 4 grados en el dolo. El primer grado es que es el sumum, se halla en la premeditación, en la cual concurren la frijalidad del cálculo y la perseverancia de la voluntad malvada. Toda mi exposición, muchas gracias.